El Evangelio. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así está escrito en 1 Corintios 3:11. El verdadero significado de Evangelio no ha sido muy conocido y por lo tanto mal interpretado. Aquí trataremos de compartirlo y para un mayor entendimiento lo analizaremos de la siguiente manera. Primero, ¿qué es? Segundo, ¿quién lo trajo? Tercero, ¿cómo se inició? Cuarto, ¿quiénes fueron usados para dar el Evangelio? Quinto, ¿cómo se aplica? Sexto, ¿por qué es importante? Séptimo, ¿por qué es rechazado? Octavo, ¿dónde está contenido? Noveno, ¿cuántos evangelios hay? Décimo, ¿quiénes hablan hoy el verdadero evangelio? Primero, ¿qué es el evangelio? El evangelio es una noticia nueva o una nueva noticia que significa buenas nuevas de salvación. Es una base, una plataforma, un fundamento de todo un gran programa. El evangelio es una idea que Dios usa para redimir al hombre con muy pocos requisitos. Uno de esos requisitos es creer poniendo la fe en un solo hombre, solo que este no es un hombre cualquiera, sino el mismo Dios encarnado, llamado Jesucristo. Por lo tanto, el Evangelio es la palabra de Dios, y la palabra de Dios tomó forma y se hizo carne en la persona del Señor Jesús. El Evangelio es un regalo de Dios para la humanidad, un regalo llamado gracia salvadora, que es un favor inmerecido. La Biblia dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El Evangelio es una doctrina y como tal posee elementos divinos que son inherentes a sí mismo y por lo tanto no se pueden cambiar, modificar ni suspender. Lo único que se puede hacer es aceptarlo o rechazarlo. Segundo, ¿quién trajo el Evangelio? El Evangelio fue traído por Dios desde el cielo a la tierra. Para eso el mismo Dios omnipotente debió dejar el trono y su gloria en el cielo, encarnarse espiritualmente en el vientre de una mujer virgen en la tierra, nacer como todo ser humano, vivir una vida apartada de toda maldad y sujetarse 100% a la ley de Dios dada por medio del profeta Moisés. También morir en un madero, ser sepultado, vencer la muerte al tercer día resucitando de los muertos y volver al cielo de donde vino. Todo esto se dio por medio de la persona de Jesucristo, porque no fue una idea humana, sino un plan divino. Una obra diseñada en el cielo para ser ejecutada en la tierra. Pablo, escribiéndole a los romanos, afirma que él fue llamado a ser apóstol para el Evangelio de Dios. Tercero, ¿cómo se inició el Evangelio? El Evangelio de Jesucristo se inició con la muerte sacrificial en el Calvario como hombre y en obediencia al Padre. En Filipenses 2:8 la Biblia nos dice: mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El sacrificio del Señor Jesucristo fue una muerte vicaria, una muerte sustituta, sufrida por un inocente a cambio de un criminal. El Hijo de Dios era inocente, la humanidad era culpable. La muerte que merecían los seres humanos la recibió el Señor Jesús. Pero también se debe resaltar que Jehová Dios venía dando instrucciones desde mucho antes y para eso se usaban sacrificios de animales, que eran inocentes, tipificando la muerte de aquel cordero inocente y sin mancha. Cuarto, ¿quiénes fueron usados para dar el Evangelio? Por supuesto que el primero en hablar del Evangelio directamente fue el Señor Jesús, el cual se presentó con tres ideas bien claras. A. Creer a sus palabras. B. Arrepentirse de todos los pecados. Y C. Reconocer que el reino de los cielos se estaba acercando al hombre por medio de él. Juan, el que bautizaba en el Jordán, venía haciendo algunas introducciones porque era el encargado de prepararle el camino y presentar a Jesús como el enviado de Dios el Padre, el Dios hecho carne. Las palabras de Jesús fueron recogidas por dos de sus discípulos cercanos que estuvieron con él, como Mateo y Juan, y dos más, Marcos y Lucas, que sin haber estado con él,
recibieron la guianza y dirección del Espíritu Santo para investigar y tener la revelación divina. Los 3 primeros lo hicieron para grupos sociales en particular, y Juan escribió para toda la humanidad. También los apóstoles Pedro, Santiago y Judas, el hermano de Jacobo, no el Iscariote, fueron usados por el Dios soberano para consignar este gran mensaje. Juan y Lucas, además de escribir los evangelios que llevan sus nombres, también escribieron 3 cartas y el libro de los Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo. El doctor Lucas, porque era médico, viajó con Pablo mucho tiempo. La Biblia dice: hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Luego el Dios Todopoderoso se le presenta a Saulo de Tarso en el camino a Damasco y lo convierte en el apóstol Pablo, como él mismo lo dejó escrito. Luego, guiado por el Señor, les predicó a los israelitas y gentiles. El apóstol Pablo no solo hablaba con la revelación del Dios eterno, sino que también escribió 13 de los libros o cartas del Nuevo Testamento que en su conjunto forman parte del grupo de personas y escritos del Evangelio del Señor Jesucristo o el Evangelio de Dios. La Biblia dice así de Pablo: me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las insondables riquezas de Cristo y aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido de los siglos en Dios. Pero como el Dios eterno y poderoso diseñó el Evangelio desde el cielo, pues también nos enseña la Escritura que el Evangelio se anunciaba desde antes de la venida de Cristo. Por ejemplo, algunos estudiosos bíblicos y temerosos de Dios no dudan en llamar a los escritos del profeta Isaías como el Evangelio de Cristo según Isaías. Es que este gran profeta hablaba muchas veces de Cristo como si hubiese vivido en su tiempo, a pesar de que Isaías existió más de 700 años antes. De ahí porque diga la Escritura que estaba escondido de los siglos en Dios. Este poderoso mensaje llamado Evangelio se comenzó a difundir por medio de los apóstoles, incluyendo Pablo, desde Jerusalén, con el mandato del mismo Señor Jesús, que les dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quinto, ¿cómo se aplica el Evangelio? El Evangelio se aplica de la siguiente manera: cuando se oye la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando un ser humano reconoce que es pecador y que se encuentra en enemistad con el Dios Altísimo. Cuando el hombre se arrepiente de todo corazón. Cuando un ser humano reconoce que Jesús pagó un alto precio por él, quitando su pecado. Cuando entiende que fue lavado con la santa y preciosa sangre de Jesucristo. Cuando reconoce que fue comprado por Dios a precio de sangre. Cuando se acepta y se toma para sí ese sacrificio expiatorio que Cristo padeció en el Calvario. Cuando se convierte al Señor y se le retira la venda de sus ojos. Cuando acepta al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Cuando se invoca el nombre de Jesucristo para salvación. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Cuando es perdonado por Dios, gracias al sacrificio de su Hijo en el Calvario. Cuando se reconoce a Jesús como Dios. Al entender que Dios estaba en Jesús reconciliando al mundo con el Padre Eterno al pagar el precio en la cruz. Cuando se tiene un verdadero encuentro con Dios en la persona de Cristo. Cuando el pecador arrepentido llega a los pies del Salvador. Cuando el creyente arrepentido y por obediencia se bautiza en agua como manda la Biblia. Cuando se hace el compromiso con Dios de vivir en el temor y bajo su voluntad. Cuando se compromete a vivir en santidad, dejando de ser un practicante del pecado y se aparta de él. Cuando se toma y se acepta a la Biblia como la palabra santa y revelada de Jehová Dios y único manual para su vida. Sexto, ¿por qué es importante el Evangelio? El Evangelio es importante porque viene de Dios, porque viene del cielo,
porque es el único medio dispuesto por el Señor Dios para salvar a la humanidad, porque su elaboración tuvo un precio muy grande, que era impagable por el hombre, la vida y la sangre del mismo Dios encarnado. ¿Por qué es rechazado el Evangelio? El hombre rechaza el Evangelio por varias razones, como las siguientes: porque desconoce su valor eterno, porque vive en la oscuridad, porque tiene una ceguera espiritual, porque vive engañado por el mundo, porque el Dios de este mundo les tiene cegado el entendimiento para que no vean ni oigan a la verdad, porque se basan o se escudan en el comportamiento de algunos falsos cristianos. ¿Dónde está contenido el Evangelio? Hablar del Evangelio es hablar de la Biblia. Única y exclusivamente se encuentra en las Sagradas Escrituras. Nada del Evangelio está por fuera de ellas, ni a ellas les falta algo del Evangelio. Así de claro, no puede existir Evangelio sin la Biblia, ni Biblia sin Evangelio. La razón de que exista la Biblia es por traer a la tierra el Evangelio de Dios en la persona de Cristo. Si alguien habla del Evangelio sin tener la Biblia, es otro Evangelio, no el de Dios. Hablar de salvación sin tener en cuenta a Jesús no es la salvación verdadera. Volveos a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, dice el Señor en Isaías 45:22. ¿Cuántos evangelios hay? Cuando decimos que cuántos evangelios hay, no nos estamos refiriendo a cantidades dentro de la Biblia, lo cual muchos saben que son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino más bien a conjuntos de creencias que pueden equipararlos al valor santífico, al contenido sagrado, a la esencia divina y al valor eterno que tiene el Evangelio de Jesucristo contenido en toda la Escritura. Por lo tanto, Evangelio para salvar al pecador, solamente hay uno, el de Cristo. No hay más. El apóstol Pablo, guiado por el Señor, lo dijo así: estoy asombrado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Esto nos muestra que pueden existir enseñanzas diferentes o incluso hasta parecidas al santo evangelio de Cristo, pero no son lo mismo. A cualquier creencia se le puede llamar humanamente evangelio, pero el evangelio que salva al pecador de la condenación solamente es el del Señor Jesucristo en la Biblia. También debemos tener bien claro sobre aquellos escritos atribuidos a personajes de la Biblia y que no forman parte del canon sagrado. Este es el caso de Judas Iscariote, cuyo escrito atribuido a él, pero que no lo fue, no es evangelio, porque no habla de salvación como principal señal, que son buenas y nuevas noticias. ¿Quiénes hablan hoy el verdadero evangelio del Señor Jesús? Aunque esto puede originar ciertas críticas, son las pruebas las que nos llevan a demostrarlo. Los que hablan hoy o predican el evangelio de Cristo con ahínco y claridad se llaman evangélicos cristianos, cristianos evangélicos, creyentes cristianos o evangélicos protestantes. Esto se debe a 3 razones. A. El protagonista es el Señor Jesucristo. B. La fe solamente debe estar puesta en Él. Y C. El mensaje solo debe venir de la Biblia. Para que quien oiga el mensaje sepa que es bíblico. Jesucristo es el centro y la mirada solo debe ser hacia Él. Cada persona debe y puede comprobar por sí misma estas 3 verdades. La Escritura nos cuenta que cuando los apóstoles Pablo y Silas llegaron a Berea, los creyentes de allí indagaban las Escrituras para comprobar si lo dicho por aquellos evangelistas estaba acorde o era algo diferente.
Muchas personas pueden decir que están llevando y predicando el Evangelio de Cristo, pero cuando su mensaje es puesto a prueba con la Biblia, nos damos cuenta que no es así. ¿Por qué? Simplemente porque el centro de atención no es Jesucristo. Ellos traen y comunican una mezcla donde incluyen santos, vírgenes, hombres que aún viven, almas de difuntos, rezos, amuletos, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Que el Señor Jesucristo queda compartiendo, disputándose un lugar con deidades falsas o lejos, relegado a un sitio de por si acaso. Tengamos presente siempre la enseñanza escritural que dice: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él y solo con Él, y basta. Ese es el Evangelio verdadero, ese es el Evangelio de Dios, ese es el Evangelio que salva. También digamos que aunque algunos creen que el Evangelio es una invención individual o por algunos reformadores, no es así. El Evangelio es de Dios, es del cielo, es eterno y está en la Biblia. La Biblia dice: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Apocalipsis 14, 6, 7. Conclusión. El Evangelio de Cristo y las religiones son tan opuestas como dos personas a la orilla de un mismo río, pero en márgenes distintas. Juntas estarán mirando el correr de las aguas, pero jamás podrán ponerse de acuerdo, porque la una lo verá correr hacia la derecha, pero para la otra la corriente irá hacia la izquierda. Solo cuando una de ellas pase a la otra orilla, podrán coincidir hacia qué lado se dirige la corriente. Pero personas atadas a creencias religiosas o a la incredulidad extrema jamás podrán pasar al otro lado, a no ser que sea el mismo Dios quien los lleve. Quien pase no volverá atrás a pesar de las circunstancias.